Hola chiquillos, ¿qué tal? Hoy día vamos a trabajar en el teorema de Pitágoras en el sector de matemáticas del LEAR Chile. Y fíjense que el teorema de Pitágoras, bueno, es un teorema demasiado conocido, diría yo, es lo que la gente más suele recordar. El teorema en sí quizás no lo maneje muy bien, sin embargo, el nombre de este personaje que de alguna manera patentó este teorema, porque no es que lo haya inventado él ya, este teorema en términos históricos es mucho más antiguo a Pitágoras, muchísimo antes. De hecho hay registros que indican que incluso los egipcios podrían haber tenido una idea del teorema, ¿ya? Sin haberle puesto nombre, por supuesto, ¿ya? Y lo ocupaban para medir, por ejemplo, áreas donde sembraban. Entonces es un cálculo sumamente antiguo, ¿ya? Y sumamente práctico. Hasta el día de hoy sigue siendo muy práctico. Tiene muchas aplicaciones a nivel, por ejemplo, estructural, ¿no? La gente que estudia arquitectura, los ingenieros en construcción, ¿ya? Necesitan conocer este teorema y manejarlo a la perfección. Entonces, el teorema presenta la siguiente idea. Claramente, tenemos que trabajar en un solo tipo de triángulo bien específico. Este triángulo es un triángulo del tipo rectángulo, ¿ya? Un triángulo que entonces tiene un ángulo de 90 grados. Ahora, en este triángulo en particular, uno ya no habla de lados del triángulo, ¿ya? Sino que más bien vamos a hablar de catetos y también vamos a hablar de hipotenusa. Cuando hablamos de catetos, estamos hablando de los lados del triángulo que forman el ángulo de 90 grados, ¿ya? Tenemos acá este lado AC y el lado CB. Esos dos se intersectan aquí en el punto C y forman el ángulo de 90 grados. Como esos dos son los que forman este ángulo, entonces estos lados se llaman catetos. Mientras que el lado que está frente al ángulo de 90, este lado que va a estar como chueco a veces, que como la diagonal también, recibe el nombre de hipotenusa. Una de las observaciones también importantes a mencionar es que la hipotenusa siempre es el lado más grande de este triángulo. O sea, otra de las indicaciones, ¿ya? Ahora, el teorema nos plantea la siguiente fórmula. Nos dice que si este triángulo tiene medidas, este cateto acá abajo mide A, y este cateto mide B, y la hipotenusa mide C, entonces se cumple esta relación matemática. Se cumple que A cuadrado, o sea, este lado lo elevamos a 2, más este lado de acá lo elevamos a 2, el número por supuesto, y lo sumamos, esa suma es equivalente a elevar este número C al cuadrado, ¿ya? Eso es lo que nos plantea el teorema. Una manera de reconocer esto y de entender un poco de dónde sale esta generalidad es trabajando con áreas. Cuando uno trabaja con exponentes 2, entonces está pensando en el área de una figura geométrica. Entonces una de las demostraciones más simples de este teorema, y las que son más claras también, consiste en hacer lo siguiente. Consiste en tomar el triángulo y formar cuadrados, ¿ya? Formar cuadrados con los lados. Formo un cuadrado. Aquí me voy a pasar un poquito. Y aquí, por ejemplo, voy a tener un cuadrado más grande. Entonces, la idea es la siguiente. Si aquí este cateto medía A, entonces el área de este cuadrado es A cuadrado, porque es largo por ancho. Como es un cuadrado, largo y ancho miden lo mismo. Si este cateto mide B, entonces el área de este cuadrado es B cuadrado. Si este cateto mide C, entonces el área de este cuadrado es C cuadrado. Y matemáticamente, ¿qué están diciendo acá? Para entender un poco esta generalidad. Me dice que si yo sumo estas dos áreas, la suma de esas áreas es equivalente a esta área. Dicho de otra manera, y una especie de puzzle podríamos decir. Si yo tomo este cuadrado B, lo coloco acá adentro, tomo este cuadrado A, lo recorto de alguna manera y hago coincidir todas las partes, resulta que estos dos cubren exactamente todo este cuadrado. Esa es la idea del teorema, ¿ya? Entonces, repito, colocamos uno adentro y el otro, por ejemplo, lo vamos a recortar y vamos a ocupar todas sus partes de tal manera que entre estos dos cubren exactamente todo este cuadrado de acá. Y a eso se refiere entonces que las sumas de estas dos áreas es equivalente a esta área más grande, ¿ya? Y eso se cumple siempre que tengamos un triángulo de tipo rectángulo, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos, por ejemplo, para calcular el teorema y conocer alguna de las medidas, es conocer otras dos. O sea, si conocemos, por ejemplo, los dos catetos, podríamos determinar la hipotenusa.
Si conocemos la hipotenusa y alguno de los catetos, podemos saber cuánto mide el otro. Entonces, hagamos algunos cálculos, ¿ya? Y a partir de la generalidad, uno saca también ciertos valores que cumplen el teorema siempre. Y estos números reciben el nombre de trío pitagóricos, donde se cumple siempre, ¿ya?, esta relación. Entonces, los tríos pitagóricos que existen, los más famosos, o el más famoso, diría, es el trío 3, 4, 5. Ese trío o esa terna de números cumplen este teorema. ¿Cómo? Si yo el 3 lo elevo al cuadrado, mira, lo vamos a reemplazar acá. Si colocamos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, nos va a dar 5 al cuadrado. Comprobemos. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado es 16. Si sumamos nos da 25. Mientras que del otro lado, 5 al cuadrado es 25. Y se cumple la igualdad. Interesante, entonces. Tenemos un trío que cumple el teorema. Entonces, si un cateto mide 3 y el otro cateto mide 4, la hipotenusa va a medir siempre 5. ¿Ya? 3, 4 y 5, porque es el trío que cumple dicho teorema. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el primer trío, que es el más famoso, 3, 4 y 5. Existe un segundo trío pitagórico, distinto del anterior, por supuesto, que es el trío 5, 12 y 13. También 5 al cuadrado más 12 al cuadrado nos tiene que dar 3 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, 12 al cuadrado son 144, la suma son 169. Pero 3 al cuadrado también da 169. Se cumple otra vez la igualdad entonces. ¿Ya? Ahí tenemos otro trío pitagórico. Y el otro, distinto de estos dos, es el trío 8, 15 y 17. Esos son los tres tríos distintos que existen. ¿Ya? Ahora, ojo, a partir de estos tres tríos pitagóricos, uno los puede amplificar y obtener infinitos tríos pitagóricos. ¿Ya? Pero estos son los tres distintos. Comprobemos el tercero. 8 al cuadrado más 15 al cuadrado es igual a 17 al cuadrado. Veamos. 8 al cuadrado son 64, 15 al cuadrado son 225, la suma nos da 289. Y 17 al cuadrado, 17 por 17 nos da 289 también. ¿Ya? Entonces tenemos ahí los tres tríos pitagóricos distintos que existen. Ahora, vuelvo a repetirle. Resulta que a partir de esos tres tríos uno puede obtener todos los que quiera. ¿De qué manera? Por ejemplo, el 3, 4 y 5, si yo decido amplificar todos los números por 2, todos los multiplico por 2, obtengo 6, 8 y 10. Y ese es un nuevo trío matemático, trío pitagórico, que vuelve a cumplir el teorema. 6 al cuadrado son 36, 8 al cuadrado son 64, suman 100. 10 al cuadrado son 100, así que se cumple. ¿Ya? Entonces, a partir de un trío pitagórico cualquiera, uno los puede amplificar estos números por la cantidad que estime conveniente y obtener entonces así otros tríos pitagóricos. ¿Ya? Entonces se pueden obtener al final, a partir de estos tres se obtienen infinitos tríos pitagóricos. Ok, también, aparte de los tríos pitagóricos, existen otras relaciones que nos permiten calcular el teorema de una manera mucho más eficiente y más rápida. Que esas son las que se llaman relaciones métricas. Entonces, vamos a revisar estas relaciones métricas. Dejar nuestro triángulo ahí metido. Resulta que la relación sería la siguiente. Aquí, relaciones métricas. Las relaciones métricas tienen que ver con las medidas de los catetos, o sea, van a tomar ciertas medidas estos catetos y se van a cumplir también entonces ciertas relaciones. Entonces, primer caso, vamos a considerar que los catetos son de la misma medida. O sea, este triángulo que está aquí, además de ser rectángulo, es también isósceles, porque tiene dos lados iguales y por lo tanto tiene dos ángulos de la misma medida. ¿Ya? Esos dos ángulos son iguales porque estos dos lados son iguales.
¿Ya? Ok. Entonces, vamos a calcular la medida de la hipotenusa. ¿Cómo vamos a buscar ese valor de x? Reemplazando nuevamente en el teorema. Entonces, el teorema nos dice cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Vamos a sumar acá porque se puede, tenemos las mismas cantidades, tenemos términos semejantes. Vamos a decir 2a cuadrado es igual al x cuadrado. Pero nosotros queremos saber el valor de x, no de x cuadrado. Sacamos la raíz y decimos, ¿cuánto es la raíz de a cuadrado? La raíz es a. ¿Cuánto es la raíz de 2? No sabemos. Y queda escrito de esa manera. Entonces, la hipotenusa va a ser a por raíz de 2. O sea, ¿qué significa, qué vale a o qué es a? La medida de los catetos. Si la conozco, entonces esa medida se multiplica por raíz de 2 y así obtengo la hipotenusa inmediatamente. ¿Ya? Entonces la idea es que con esta demostración ustedes se salten todo el cálculo del teorema como tal. O sea, no tengan que hacer el cálculo de nuevo, sino que simplemente reemplazo. Entonces, ejemplo. Supongamos que este mide 3 y este mide 3. Reemplacemos según el teorema. 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. 3 al cuadrado son 9. 3 al cuadrado son 9. Queremos saber cuánto mide esta. Nos da 18. La raíz cuadrada de 18 no tiene raíz cuadrada exacta, entonces tenemos que descomponerlo. 9 por 2. Sacamos la raíz de 9 es 3 y la raíz de 2 la mantenemos. Y fíjense que nos dio entonces que la hipotenusa mide 3 por raíz de 2. Entonces, para no tener que hacer este cálculo, ustedes dicen, pero si los catetos son de la misma medida, entonces la hipotenusa mide la medida del cateto, que es 3, y lo multiplicamos por raíz de 2, inmediatamente. Fíjense, a por raíz de 2, y aquí quedó, si medían 3, nos dio 3 raíz de 2. O sea, 3, la medida del cateto, por raíz de 2. Y nos evitamos entonces hacer el cálculo matemático, porque ya entendemos de dónde sale esta relación. ¿Ya? Esa es la primera relación métrica. Si los catetos son iguales, la hipotenusa mide la medida del cateto por raíz de 2. Veamos una segunda relación. La segunda relación tiene que ver con, bueno, la idea es más o menos la misma en realidad. Ahora vamos a considerar que un cateto va a ser el doble del otro. ¿Ya? Va a ser el doble del otro. Entonces vamos a hacer el mismo trabajo. Vamos a reemplazar en el teorema y tratar de calcular la hipotenusa. Entonces, queremos saber cuánto vale la x. Entonces, aplicamos el teorema y nos dice cateto al cuadrado más ese cateto ahora al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Decimos a al cuadrado se mantiene intacto y esto de acá queda 4a cuadrado. Podemos sumar de nuevo porque tenemos términos semejantes otra vez y nos quedan 5a cuadrado igual al x cuadrado. Sacamos la raíz para encontrar el valor de la x y decimos la raíz de a cuadrado es a, la raíz de 5 lo dejamos escrito como raíz de 5 y ese es el valor del x. O sea, de la misma manera que antes. Ahora pasa lo siguiente. Si un cateto es el doble del otro, entonces la hipotenusa va a medir el valor del cateto más pequeño multiplicado por la raíz de 5. Por ejemplo, este cateto mide 2 y este mide 4. Entonces 4 es el doble de 2. Por lo tanto, la hipotenusa mide el cateto más pequeño por raíz de 5. Y lo podemos comprobar si ustedes quieren. 4 al cuadrado más 2 al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. 16 más 4 nos daría 20. Pero el 20 no tiene raíz cuadrada exacta, así que tenemos que descomponer. ¿Cómo descomponemos? 4 por 5. Donde de esos dos, el 4 tiene raíz exacta que es 2 y la raíz de 5 se mantiene. Entonces queda 2 por raíz de 5, lo mismo que teníamos acá al principio. ¿Ya? Entonces, repito, si un cateto es el doble del otro, la hipotenusa mide el cateto más chico, 2 en este caso, por raíz de 5. Siempre va a ser multiplicado por raíz de 5.
Tenemos una segunda relación métrica entonces. La tercera y última, bueno, la penúltima en realidad, es la siguiente. Resulta que ahora vamos a tener que un cateto va a ser el triple del otro. Volvemos a hacer el mismo trabajo. Si un cateto es el triple del otro, entonces vamos a decir esto: a al cuadrado más 3a al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Mantenemos esto, resolvemos esto, 3 al cuadrado es 9. Resulta que si sumamos acá vamos a tener 10a al cuadrado. Aplicamos raíz, la raíz de la cuadrado es a, la raíz de 10 no la conocemos, y eso nos va a quedar x. Entonces ahora otra vez lo mismo. Si un cateto es el triple del otro, entonces la hipotenusa mide el cateto más pequeño por raíz de 10. Ejemplo, 5 y 15. 15 es el triple de 5. Por lo tanto, la hipotenusa mide el cateto más chico por raíz de 10, o acompañado de raíz de 10. 5 raíz de 10. Y listo. Omitimos el tema del cálculo del teorema a cada rato, ¿ya? Y tenemos la resolución. Ahora, si tenemos otros valores donde no está ninguna de estas relaciones métricas, ahí estamos condenados a resolver el teorema, nada más, ¿ya? La idea de estas relaciones que yo les estoy mencionando ahora es poder simplificar el trabajo del teorema, o sea, que no tenga que estar reemplazando y calculándolo cada rato, porque ya sé que voy a llegar siempre a estas formas: 5, el uno por raíz de 10, el otro por raíz de 2 y el otro por raíz de 5, ¿ya? La idea es ganar tiempo en eso. Y la última tiene que ver con lo siguiente. La cuarta relación métrica dice esto. Y aquí esta tiene que ver con ángulos, así que ojo aquí con este detalle. Si llego a tener un triángulo rectángulo y tengo la posibilidad de conocer los otros dos ángulos, donde uno es 30 grados y el otro es 60 grados, siempre va a ocurrir lo siguiente. Resulta que aquí tendríamos la medida de la hipotenusa, supongamos que mide A. Si eso es así, entonces este cateto, que contiene el ángulo de 90 y 60, ojo que podrían estar cambiados de lado, que contiene 90 y 60, va a medir la mitad de la hipotenusa. Tan simple como eso. Mientras que el otro cateto mediría la mitad de la hipotenusa también, pero multiplicado por raíz de 3. ¿Ya? Puede cambiar el orden también de los ángulos. O sea, podemos tener esto ahora. Vamos a tener 60 aquí y 30 acá. Si eso pasa, entonces estos lados se cambian de lado. Aquí está el cateto que tiene 90 y 60. Entonces este mide la mitad y este mide la mitad por raíz de 3. ¿Ya? Ejemplo. Ocupemos esto mismo acá. Ejemplo. Supongamos que aquí tenemos ángulo de 30, ángulo de 60. Y la hipotenusa mide 10 centímetros. Entonces, ¿cuánto medirá este cateto que contiene el ángulo de 90 y 60? Mide simplemente la mitad. ¿Cuánto mide el otro cateto? Mide la mitad multiplicado por raíz de 3. 5 raíz de 3 centímetros. Y listo, tengo la medida de los otros dos catetos. Conociendo uno solo en este caso, en esta relación métrica, si conocemos uno, podemos determinar los otros dos. ¿Ya? Esa es la idea. Aquí de nuevo ganamos tiempo. Si hay otros ángulos, bueno, estamos, como les digo, nuevamente destinados a reemplazar en el teorema y calcular los valores correspondientes. Ojo que se van a meter también con la parte de raíces. Entonces es importante que vayan repasando esa unidad y puedan calcular las raíces de números grandes descomponiendo y tratando de dejar la cantidad más pequeña en la raíz. Entonces tenemos las relaciones, tenemos el teorema. La idea de las relaciones es poder simplificar el cálculo, pero vuelvo a insistirles una vez más: si no se presenta ninguna de estas situaciones que acabamos de conversar, bueno, tendremos que resolver el teorema como tal, desde el principio, reemplazando, sumando los resultados de los cuadrados, sacando raíz y ver qué es lo que queda. ¿Ya? Así que, muchachos, les deseo mucha suerte en su tarea y cualquier duda ya saben dónde pueden ubicarme. Nos estamos viendo en una próxima clase. Que les vaya pero excelente.